Solo quiero asegurarme de que ya estoy grabando. Y sí, ya estoy grabando. Entonces, bueno, la información que puse, pues algo general del curso, ¿verdad? Es información general acerca de la información que ya se dio, mis dos correos y el acceso a Telegram, ¿verdad? Para que tengamos una conversación más sencilla, ¿verdad? Se me hace más sencillo y me parece menos engorroso estarles escribiendo por Telegram que por el correo, ¿verdad? Eh, y adicionalmente, pues voy agregando acá, eh, solo déjenme poner vista como estudiante mejor. Bueno, como que el campus en general ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Ahorita parece que está algo lento, y eso va a ser normal con este campus al inicio porque se está trabajando en montar un montón, el servidor está, o sea, alojando un montón de gente que está eh, trabajando dentro de él, ¿verdad? Entonces, eso lo puede hacer un poco más lento. Pero en este caso, esto es como lo mirarían ustedes y si se fijan, puse introducción capítulo 1, ¿verdad? Y el video de YouTube que acerca de la presentación y la presentación como tal. Y en el capítulo 2 únicamente ha agregado, si no me equivoco, la pizarra, ¿verdad? Que dice clase 11 de septiembre. Ok, no he agregado como tal lo que es el video. Igual el video no tiene mucho caso que lo agregue porque como les mencioné, yo lo publiqué y me lo quedo porque para tener como evidencia, ¿verdad? Ante la jefatura de que se dio la clase, pero a ustedes no les sirve mucho tal vez porque no, pues no tiene nada de audio, ¿verdad? El día de hoy ya verifiqué acá, si ustedes pueden ver, sale a donde dice micrófono, ¿verdad? Verde, entonces en efecto está captando lo que es mi audio. Entonces solo les compartí la pizarra y eventualmente si quieren les comparto el video, les voy a volver a compartir lo que es la pizarra del día de hoy y eh, el video y también la otra presentación que me acuerdo que uno de ustedes me había mencionado que siempre sería bueno tener ambas, entonces tanto la pizarra como una presentación que ya está preparada. Eh, Solo que estas presentaciones, yo creo que la tengo por acá, ya la cerré. Eh, no tienen tanta teoría, ¿verdad? Y es un poco más directo a las fórmulas. Entonces, bueno, eso con respecto a la clase, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a continuar en el punto donde nos quedamos. Y si ustedes recuerdan, lo último que vimos fue cuál es la definición de velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces yo les dije, cuando nosotros vamos en el carro, em, ustedes miran su velocímetro, miran un número y ese número cambia o puede cambiar en cuestión de segundos. Entonces, la velocidad media no me sirve tanto a mí, me sirve más algo que se llama velocidad instantánea y que yo lo puedo encontrar derivando lo que es la posición o la trayectoria, eh, como le queramos poner ahí, con respecto al tiempo, ¿verdad? En general, esto fue lo de la vez pasada. Vimos que como simplemente por definición, ¿verdad? Si la velocidad está definida como la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces la velocidad va a ser una línea tangente a la curva de la trayectoria, ¿cierto? Y el valor que nos arroja, el valor que me arroja directamente acá, eh, es la rapidez, el valor, o sea, de la derivada, ¿verdad? Va a ser un escalar y ese escalar es la rapidez y ese es el valor de ese escalar es, pues, o me identifica en la gráfica la pendiente de esta línea tangente a la curva, ¿verdad? No lo mencionamos la vez pasada, la clase pasada, pero bueno, velocidad ya es una de esas cantidades que es compuesta, ¿verdad? Y si se fijan, arriba, la derivada de R, que es posición, posición se mide en metros, y abajo, con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, la velocidad en general, sin importar eh, si estamos en una dimensión, en dos dimensiones, tiene unidades como
La estándar, ¿verdad? Sería metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Ok? Y esa es la unidad, como les digo, estándar. ¿Ok? Les recuerdo, ¿verdad? Siempre si hay alguna pregunta, no duden en abrir el micrófono y hacer la pregunta, o si no se logra escuchar, si no se logra ver, siempre interrúpanme, díganme no se logra ver o no se logra escuchar, ¿verdad? Licenciado, tengo una Sí, consulta, fíjese. dígame. ¿Vamos a ocupar algún formulario o algo? ¿Usted nos va a dar las fórmulas que vamos a ocupar para el parcial? Fíjense que todavía no lo sé, no sé cómo están trabajando en, en física 100, pero en general en física 100 como se ha trabajado es que en el mismo examen se ponen las fórmulas, ¿verdad? Entonces ustedes o sea, cuando estamos en presencial, ¿cierto? Entonces cuando ustedes van a examen no tienen que llevar ninguna hoja, sino que el mismo examen tiene una hoja de fórmulas, lo que significa que yo asumo que ahorita o les vamos a compartir la hoja de fórmulas aparte, como un PDF aparte, ¿verdad? O eh, ya al momento de abrir el examen, ustedes van a ver lo que son las fórmulas ahí mismo, ¿verdad? Entonces, eso sería, pues así es como se creería yo que se va a manejar, basado en cómo ha sido en formato presencial. ¿Ok? Bueno, Eh, entonces esto, como les dije, es lo de la vez pasada, ¿verdad? Obviamente, entonces la velocidad tiene que como unidades metros sobre segundo. Recordemos que la velocidad es un vector porque la velocidad me está dando a mí, eh, es la derivada de la posición y la posición es un vector, ¿verdad? Pero si solo trabajo yo con la magnitud de la velocidad, en este caso, la magnitud de la velocidad lo voy a escribir acá. La magnitud, voy a, bueno, lo voy a dejar así. Es la rapidez. Entonces lo voy a dejar así porque, como les digo, ya en el libro, recuerden que ahorita estamos hablando de velocidad instantánea, pero yo les dije ya después de un punto del libro, si nosotros no decimos el apellido, o sea, si yo solo digo velocidad, ustedes prográmense de que la velocidad de la que estamos hablando es la velocidad instantánea. Entonces, claro, la velocidad es un vector porque puede tener varias direcciones, pero si yo solo calculo la magnitud de la velocidad, esa velocidad también es la rapidez. Entonces, eh, cuando, mi- cuando miremos ejercicios, eh, bueno, tengan cuidado, a mí no me importa el vocabulario, pero tengan cuidado cuando se les active el micrófono. Eh, entonces, como les digo, ¿verdad? La magnitud de la velocidad es la rapidez. Y en el libro ustedes lo van a ver, muchas veces nos van a pedir rapidez y vamos a utilizar ciertas fórmulas para resolver para ello, ¿verdad? Entonces, esto es lo último que vimos y después les dije, o les puedo decir yo, imagínense en el mismo viaje que habíamos planteado la vez pasada, ¿verdad? En el cual yo voy desde Tegucigalpa hasta San Pedro. Eh, si ustedes miran su velocímetro, obviamente no van a moverse a la misma velocidad todo el viaje, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes van a carretera van a agarrar 80 kilómetros por hora. Cuando ustedes están pasando por los peajes, tienen que bajar su velocidad, obviamente. Casi, o bueno, técnicamente, hay un punto cuando uno está pagando que la velocidad termina siendo cero, ¿verdad? Porque uno se para completamente para pagar. Entonces, la velocidad no, en general, no es constante, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos a definir una nueva cantidad. Y esta nueva cantidad le vamos a llamar, pues, aceleración. En general, vamos a empezar igual como con la velocidad, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a definir es lo que se llama
aceleración media. ¿Y qué voy a definir yo como aceleración media? Pues el cambio de quién. En este caso ya no es la posición, sino de la velocidad instantánea entre dos puntos de una trayectoria, podríamos decir. Entonces nosotros podemos ir a al mismo gráfico, ¿verdad? Que yo tengo anteriormente. Pues en ese punto uno va a tener una velocidad. No necesariamente va a ser la misma velocidad que yo tengo en este otro punto, ¿verdad? Le podría llamar a este V1 y a esta le podría llamar V2. Entonces, ¿cómo encuentro yo, así como encontraba yo la velocidad media, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar cómo es ese cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Aquí me faltó ponerlo con respecto al tiempo, ¿verdad? Pues lo defino de exactamente la misma forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo yo? Aceleración media en general, un vector, ¿verdad? Que es que el cambio de velocidad, o sea, una velocidad 2 menos una velocidad 1 entre un tiempo 2 menos un tiempo 1, ¿verdad? Y a eso, pues nosotros lo podemos, como, así como les recuerdo, lo puedo pues, resumir como cambio de velocidad, delta velocidad, entre delta tiempo, ¿verdad? Y esta es la velocidad media. Ok, y ustedes se podrán preguntar cómo es la velocidad media, cómo es la aceleración media, perdón, con respecto a la gráfica, pues fíjense que inicialmente no tengo yo una, en este caso, una, pues, condición directa, ¿verdad? Como la vez pasada que nosotros vimos que, ok, la velocidad es, pues, paralela a lo que es el desplazamiento, ¿verdad? En este caso, la aceleración media no es paralela a la velocidad ni al desplazamiento, ¿verdad? ¿Cómo sé esto yo? Si nosotros hiciéramos la resta de estos dos vectores, les voy a hacer eso aquí en chiquito, ¿verdad? Si yo hiciera la resta de esos dos vectores, yo sé que un vector, ¿cómo hago la resta de vectores? Con la regla del triángulo o la del paralelogramo, ¿verdad? Entonces yo sé que, digamos, un vector simplemente de esa imagen que yo tengo acá, son estos dos y la resta sería pues digamos algo que va para acá. Entonces si se fijan, esta sería el cambio de velocidad y el cambio de velocidad no va en la misma dirección ni que la velocidad 1 ni que la velocidad 2, ¿verdad? Entonces eso es algo que pues que tener en mente para la aceleración media. No necesariamente, esto significa que la velocidad media no necesariamente va a tener la misma dirección que la velocidad o que la... o que va a ser paralela a la trayectoria ni nada por el estilo, ¿verdad? Eh, bueno, de nuevo, nosotros, esta es una cantidad promedio, a mí no me interesa mucho esa cantidad promedio porque es entre dos puntos, a mí me interesa más esa cantidad de una forma puntual. Entonces, como les recuerdo, y bueno, otra cosa, esta definición es general, ¿verdad? Si yo solo tengo velocidad en X, esto solo es en dirección X. Si yo tengo velocidad en X, Y, Z, entonces va a tener todas las componentes de la aceleración también porque es un vector. Ahora, solo discúlpenme un momento. Ya. ¿Me pueden escuchar ustedes a mí? Ok. Entonces, Se escucha. ok, ok. Entonces, de nuevo, entonces a mí no me importa así el promedio entre dos puntos, sino que en el instante, ¿verdad?
Entonces voy a definir yo de igual forma, ¿verdad? Aceleración instantánea. Y esa pues sería la aceleración de una partícula o un objeto, ¿verdad? Lo que sea que estemos estudiando. eh, en un instante y punto de trayectoria. Y recuerden, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. En este caso, entonces, esta aceleración instantánea que vamos a llamar únicamente como A, lo que hacemos es que el límite, ¿verdad? El límite cuando delta t tiende a cero, eso es lo que nosotros conocemos como un instante, ¿verdad? ¿De quién? De la aceleración media, que sería el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Pero si yo tengo ese límite de delta t cuando tiende a cero de esto, entonces eso significa que lo que yo tengo es, pues técnicamente, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es igual a la aceleración. Aceleración. Ok, pero la velocidad con respecto al tiempo, ¿qué es? O sea, perdón, con respecto al tiempo, la velocidad, ¿qué es? Es la derivada de la posición, lo voy a llamar la más general, R, la posición, con respecto al tiempo. Entonces, yo también tengo que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a aceleración. Y les recuerdo, ¿verdad? Esto eh, aquí está escrito de forma general, pero si nosotros que estamos en una sola dimensión, por ejemplo, yo puedo escribir esto como la aceleración en x es igual a la derivada de la velocidad en x con respecto a t, o que la aceleración en x es igual a la segunda derivada de la posición x con respecto al tiempo, ¿verdad? Ya, estas serían ya en una dimensión. ¿Por qué les escribo la forma general? Les recuerdo para que ya cuando entremos a la forma, ¿cómo se llama? En dos dimensiones sea más fácil de visualizar. Ok, entonces, ahora ya tenemos nosotros expresiones para las tres, ¿cierto? Para las tres cosas que nos van a interesar. Entonces, yo ya tengo, bueno, ya sabemos qué es la posición, la velocidad y la aceleración. ¿Hay alguna consulta al respecto de estas definiciones? Ok, si no hay consultas, entonces fíjense bien. Eh, si yo tengo la posición y yo la derivo con respecto al tiempo, obtengo la velocidad. Y si yo tengo la velocidad y yo la derivo con respecto al tiempo, yo obtengo lo que es la aceleración. Y exactamente lo mismo se puede decir, pero a la inversa, ¿verdad? Si yo tengo la posición, la velocidad y la aceleración, entonces, si yo tengo la aceleración y yo la integro con respecto al tiempo, yo voy a obtener la velocidad, ¿cierto? Y si yo tengo la velocidad y yo la integro con respecto al tiempo, yo lo que obtengo es la posición, ¿verdad? Entonces, esto no lo vamos a utilizar mucho. La verdad que nosotros no trabajamos con casos así en donde ocupe manipularlo de esta forma. Sin embargo, esas definiciones son muy importantes para que nosotros sepamos o aprendamos a analizar ciertas gráficas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Digamos que yo vengo y grafico, tengo una gráfica acá de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si yo tengo una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, por ejemplo, yo quiero encontrar la aceleración en un punto acá, ¿cuál es la relación entre aceleración y velocidad? Se relacionan por medio de la derivada, ¿verdad? Entonces yo sé que en una gráfica de velocidad, la tangente a la curva va a ser ¿quién? Muchachos, La aceleración. la aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración es igual a la derivada de esta velocidad con respecto al tiempo. Y lo mismo nosotros teníamos en la de posición, ¿cierto? O sea, cuando yo tenía la posición, digamos acá, y esta es una gráfica de la posición con respecto al tiempo, y yo les digo acá, ¿quién es este? Esa tangente a la curva. Nosotros ya sabemos que es la velocidad. ¿Por qué es la velocidad? Porque esta es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ok, y de la forma de esta gráfica, ¿cómo creen ustedes que es la aceleración de este cuerpo? ¿A cuál gráfica? Disculpe, licenciado. Esta de acá, esta de la derecha. Bueno, si yo miro esta gráfica y por ejemplo yo les pregunto que en este punto, ¿cómo es la aceleración? Les pregunto. Positiva, negativa o cero. ¿Cuál creen que es la respuesta? En ese punto sería cero. Sería la mitad de la parábola. No, no está exactamente a la mitad, un poquito antes de la mitad. Positiva. ¿Por qué positiva? Bueno, recuerden, ¿verdad? ¿Qué es la aceleración con respecto al tiempo? Con respecto a la posición es la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, el criterio de la segunda derivada, ¿qué es lo que me decía? Que si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, entonces esto va a ser positivo o negativo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces, como este es cóncava hacia abajo, ¿cómo es la aceleración en este caso? sería negativa. Sería negativa, ¿verdad? Entonces hay información así que a partir de las definiciones ustedes pueden encontrarlo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos encontrar nosotros a partir de gráficos? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí un gráfico eh, y este gráfico es de aceleración versus tiempo. Y a mí me dicen que la aceleración es acá constante. Eh, y yo quiero encontrar cuánto es la velocidad entre un punto T1 y un punto T2. ¿Se les ocurre a ustedes una idea de cómo encontrarlo basados en estas definiciones o en estas relaciones que yo les dije por acá? ¿Qué pasa si yo integro la aceleración? ¿Qué obtengo? Se obtiene la velocidad al integrar la aceleración. Ok, ¿y cuál es el significado gráfico de una integral definida? Es el área debajo de una curva, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una gráfica de aceleración y a mí me piden cuánto es la diferencia de velocidad entre un tiempo t1 y un tiempo t2, yo puedo simplemente, si es fácil de encontrar el área debajo de esta curva, a mí lo que me va a decir es cuánto vale la velocidad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, eh, ustedes las tienen que, o sea, todas esas, si se fijan, vienen a partir de
de lo que son las definiciones, ¿verdad? Y vienen, son cosas de cálculo, ¿verdad? Cómo se relacionan una variable con la otra y qué significa gráficamente entonces una variable con respecto a la otra. Entonces, todo eso, eh, ustedes bueno, lo tienen y lo deben leer, ¿verdad? Porque les recuerdo, la clase siempre es un suplemento a que ustedes tienen que estar estudiando y haciendo las lecturas, ¿verdad? Entonces, todo eso se menciona, por ejemplo, acá, ¿verdad? Si se fijan, hay un ejemplo de las pendientes, ¿verdad? Aquí me mencionan acerca de la pendiente en el caso de posición con respecto al tiempo y las curvaturas, ¿verdad? Me dice a mí si la aceleración es positiva o negativa. Ahorita sí están viendo el libro, ¿cierto? Y el libro sí. Ok, entonces, por ejemplo, en este punto A, yo miro que la pendiente es positiva, entonces yo sé que la velocidad es positiva. Y yo miro que la curvatura es cóncava hacia arriba, entonces yo sé que la aceleración va a ser mayor que cero. En este caso, la pendiente es más prolongada, lo que significa que la velocidad es mayor, ¿verdad? Entonces tiene una velocidad positiva mayor a la de acá. Y dice que la curvatura es cero. Técnicamente porque este es un punto de inflexión. Esto no lo podemos ver nosotros a la perfección y ustedes no van a tener muchos ejercicios con respecto a esto, ¿verdad? Pero si nosotros analizáramos, este sería un punto de inflexión. Aquí cambia la concavidad, entonces la curvatura es cero, la aceleración es cero en este punto. Luego allá arriba yo tengo una pendiente de la tangente igual a cero, lo que significa que en ese punto la velocidad es igual a cero. Y la curvatura es hacia abajo, o sea que ahora la aceleración es negativa, ¿verdad? Entonces todo eso, como les repito, ustedes pueden leerlo y aparece en la sección, eh, vamos a ver, la sección 2.2. Si ustedes se van a la página, no, 2.3, perdón. Creo que era esta, ¿cierto? Sí, 2.3. Si ustedes se van a la página, eh, acá. Esta es la página 44 del PDF. Sale obtención de la aceleración en una gráfica BXT o una gráfica XT. Entonces ahí ustedes hagan esta lectura y es el repaso. Y como les digo, de dónde viene todos esos comportamientos y todas estas cosas que aparecen en la tabla, vienen del simple hecho de que estas tres variables están conectadas o por decir así, se relacionan por medio de derivada o de integral, dependiendo del punto de vista de cómo lo estoy haciendo, ¿verdad? De cómo lo estoy viendo. Entonces, ahí ustedes, pues, como les digo, les toca repasar, ¿verdad? Porque todo eso ya deberían de saberlo por parte de cálculo, ¿verdad? Vaya, solo para poner un ejemplo, si yo pusiera entonces en este caso también una gráfica de posición, no, perdón, de velocidad con respecto al tiempo y sin importar la forma que tenga esta curva, entonces de la misma forma el área bajo la curva, pero en este caso de la de velocidad y tiempo, el área bajo la curva lo que a mí me da es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces todas esas cositas ustedes pueden hacer la lectura de esa sección. Les voy a dejar aquí página 44, Sears Semansky, ¿verdad? 44 del PDF, ¿ok? Entonces ustedes pueden ir a hacer la lectura para refrescar estos comportamientos gráficos, ¿verdad? No hay muchos ejercicios, pero por ejemplo, en una pregunta conceptual les puede aparecer por ahí, ¿verdad? Recuerden que los exámenes, o bueno, creo, siempre han sido así, ¿verdad? Una parte conceptual y una parte, ¿cómo se llama? De ejercicio, ¿verdad? Entonces, ahora que ya estamos con esto, ¿verdad? Voy a definir dos cosas. Ahorita vamos a definir lo que es la posición y la aceleración en términos de las otras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tengo que la aceleración,
que es una variable que depende del tiempo, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes no han visto esto aún, pero cuando lleven ecuaciones diferenciales van a ver que para resolver, ¿cómo hago yo para resolver esta ecuación? Porque yo no tengo cuánto es la velocidad, ¿cierto? Yo tengo la derivada de la velocidad. ¿Qué pasa si yo quiero la velocidad? O sea, si yo me pregunto cuánto es la velocidad, yo tengo la aceleración, pero no sé cuál es la velocidad. Entonces, uno hace un proceso que en ecuaciones diferenciales, cuando ustedes la lleven, lo van a ver, que se llama variables separables, en el cual yo aquí tengo la aceleración. Voy a quitarle que depende del tiempo, pero ya sabemos que es una función que va a depender del tiempo. Y le multiplico el d de t, y aquí me queda d de b. Entonces, ¿qué hago yo para resolver? Integro a ambos lados. Entonces, como este es de b, empiezo con un b sub 0, una velocidad inicial y una velocidad final, digamos. Y este, como es con el tiempo, yo empiezo con un t sub 0 y un t final. Entonces, en la forma más general posible, la velocidad se puede escribir, aquí me queda b menos b sub 0, el resultado de esa integral, ¿verdad? Entonces, paso al otro lado del b sub 0 más una integral de t sub 0 a t. ¿De quién? De la aceleración con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, en el caso de que yo tengo, a mí me dan, por ejemplo, cómo aparecen estos ejercicios en el libro, ¿verdad? Me dicen a mí, la aceleración es igual a 2t cuadrado más 8t menos 6. Y me dicen a mí, a partir de esto, encontré cuál es la velocidad en el tiempo t igual a 3 segundos, digamos. ¿Y cómo lo resolveríamos nosotros? Pues ya sé yo simplemente que esta es la relación con la que yo tengo que hacerlo. No me voy a quedar mucho acá, ¿verdad? Voy a hacer algunos ejercicios de este tipo, pero no me quiero enfocar mucho en esto porque esto no es en lo que nosotros nos vamos a centrar, ¿verdad? Y se puede hacer lo mismo, que el mismo procedimiento que yo hice acá, se puede hacer, pues yo sé que la velocidad con respecto al tiempo es igual a la derivada de quién, de la posición con respecto al tiempo, lo que significa que yo sé que la posición va a ser igual a una posición inicial. Esto lo puedo poner como vector o como estamos en una dimensión, ¿verdad? Podría dejarlo simplemente como x. Es igual a x sub 0 más la integral de t hasta t sub 0 hasta t de quién? De la velocidad por un dt, ¿verdad? Y de nuevo, sería lo mismo, el mismo tipo de ejercicio. Como les digo, a mí me pueden dar una función cualquiera, que b es una función cualquiera que depende del tiempo, inventando aquí e a la t más coseno de omega t, vaya, solo por decir algo, ¿verdad? Y a partir de esto que yo encuentre la posición en un tiempo específico. ¿Cuál es la posición en, un segundo? Entonces, ¿cómo haría yo? Pues técnicamente agarro esto de acá y lo meto a esa integral y encuentro yo cuánto es x. Pero el curso no se va a centrar en eso, ¿ok? El curso se va a centrar en lo que vamos a empezar a deducir ahorita, que se llama movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer una distinción, o mejor aún voy a agregar, o sea, aquí voy a dejar esta página, y aquí voy a agregar lo que es una nueva página, siempre miércoles 16 de septiembre, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a deducir las fórmulas con las que nosotros vamos a técnicamente trabajar en esta unidad y, bueno, perdón, en este capítulo y en el siguiente capítulo también, porque van a ser exactamente las mismas. Entonces, vamos a estudiar lo que se llama movimiento uniformemente acelerado. ¿Y a qué nos referimos nosotros con movimiento uniformemente acelerado? Pues técnicamente la definición o lo que queremos decir es que para nosotros la aceleración
es constante. Y a partir de esto, nosotros vamos a deducir las ecuaciones de movimiento de un cuerpo que se mueve con aceleración constante. Que les quede claro, ¿verdad? Esto es para cuerpos con aceleración constante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la aceleración es constante? Pues lo que pasa es que la aceleración instantánea que nosotros definimos va a ser igual a la aceleración media. ¿Por qué? Porque si es constante y yo le saco un promedio a la aceleración, entonces al final va a ser la misma aceleración instantánea. No sé si me doy a, si eso si a alguno le queda pues alguna duda de esto. Pero, por ejemplo, digamos que yo tengo eh, una aceleración acá, ¿verdad? Esa aceleración es constante, ¿verdad? Entonces, si yo saco el promedio entre un tiempo t1 y un tiempo t2, me va a dar un valor. ¿Y cuál va a ser ese valor? El valor de A. ¿Por qué? Porque es constante. ¿Qué relación les puedo dar yo a ustedes? Imagínense que en todos los exámenes sacamos 80. Cuando sacamos el promedio, ¿cuál va a ser o sea, cuál va a ser mi promedio? El mismo 80, ¿verdad? Porque en todos los instantes la aceleración es la misma, ¿verdad? Entonces, aceleración instantánea es igual a aceleración media en este caso, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo decir es que la aceleración instantánea, ahorita ya voy a empezar a definirlos en una dimensión. Entonces, la aceleración instantánea, y le voy a poner sub x, es lo mismo que la definición de la aceleración media, ¿verdad? Que sería un v2x menos un v1x sobre un t2x menos un T1. Bueno, aquí el X está de más, ¿verdad? T2 menos T1. Entonces, fíjense bien, por cuestiones de nota, esta es simplemente la definición, ¿verdad? Entonces yo sé que la aceleración instantánea, que miren, no le estoy poniendo el símbolo de vector. ¿Por qué? Porque yo ya estoy definiendo que estoy en la dimensión X únicamente. Cuando nosotros nos dan un problema, el tiempo 1 nosotros siempre lo vamos a tomar cuando empezamos, usualmente, ¿verdad? Cuando empezamos a observar un fenómeno. Entonces, cuando yo empiezo a observar el fenómeno, ese tiempo, el tiempo inicial, por simplicidad, vamos a decir que es igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie va a decir que yo empecé a observar en un tiempo igual a 3 segundos, ¿verdad? Porque solo nos vamos a complicar. Entonces, el tiempo inicial lo vamos a hacer 0. Y a esta velocidad b sub 1x le vamos a llamar b sub 0x, que esta notación quiere decir velocidad inicial, ¿verdad? Inicial. Y a este le podemos quitar el subíndice, ¿verdad? Porque vamos a encontrarlo para cualquier tiempo posterior y eso significa que esta velocidad va a ser cualquier velocidad posterior, ¿verdad? Eso simplemente, ahorita lo único que hice fue el t sub 1, definí yo que va a ser el instante t igual a 0, entonces el b sub 1 ahora ya no se llama b sub 1, sino que se llama b sub 0, velocidad inicial, y el b sub 2 y el t sub 2 van a ser cualquier instante después de t igual a 0, ¿verdad? Entonces cualquier t y cualquier b. Entonces, si yo hago un simple despeje a partir de esta, ¿cómo se llama? Expresión, yo lo que tendría es que a sub x por t es igual a b, y aquí le tengo que poner el sub x, ¿verdad? Para identificar que estamos en una sola dimensión. B sub x menos b sub 0. Fíjense que aquí hay algo interesante, ¿verdad? B sub x menos b sub 0 es el cambio de velocidad, ¿cierto? El cambio de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Y eso me están diciendo a mí que es a sub x por t. ¿Recuerdan lo primero que dije yo? Bueno, lo que yo dije acá. Por ejemplo, si yo tengo este como b sub 0 y este como b, esta es a, ¿verdad? Este lado vale a. Este digamos que esté igual a 0 y este es t. Entonces, esta área es ¿cuánto? A por t, ¿verdad?
en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Entonces volvemos a retomar eso que les digo, o simplemente de la fórmula vuelve a aparecer ese A por T que es, en el caso de aceleración uniforme, el área bajo la curva, ¿verdad? El área de este cuadrado de acá. Entonces, volviendo a lo que nosotros tenemos en la segunda página, ¿verdad? No sé por qué no me deja. Déjenme ver. No me deja moverme. Ahí está. Entonces, yo tengo esto de acá. Eso simplemente se lo dije para que recuerden que en las mismas fórmulas me vuelve a aparecer eso del área, ¿verdad? Pues técnicamente escondido. Y esta yo la puedo, pues, simplemente despejar y yo obtengo que B sub X es igual a la velocidad inicial más la aceleración en X por el tiempo, ¿verdad? Y esta es la que yo voy a considerar como la primera ecuación de cinemática, ¿verdad? Luego, ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros? Bueno, vamos ahora a lo que es la definición de velocidad media, ¿verdad? Y yo sé que la velocidad media en X yo la puedo definir como ¿qué? Como la posición final menos la posición inicial sobre aquí ya estoy tomando la misma notación que tomé acá, ¿verdad? Final o la posición para cualquier instante t, la posición inicial, entonces sería t menos un t sub 0, pero yo sé que el t sub 0 es igual a 0, ¿verdad? Entonces este lo dejo como t. Y fíjense bien, vamos a definir de nuevo la velocidad media de una forma diferente. Esta velocidad media en x yo la puedo definir como la velocidad inicial en x más la velocidad en cualquier punto sobre 2. Y esto viene del mismo hecho que les dije anteriormente, ¿verdad? O sea, esto es como sacar un promedio, ¿verdad? Debido a que la aceleración es constante, entonces yo puedo hacer esto porque ambas tienen tanto, o sea, en los dos instantes del tiempo tenemos una aceleración igual, entonces no hay una ponderación, ¿verdad? De que en un instante de tiempo aceleré de forma más rápida o menos rápida que en otro. Entonces puedo sacar el promedio de esta forma, pero ojo, esta solo es válida para aceleración, bueno, para movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Y de nuevo, todos estos pasos intermedios ustedes no voy a decir que no les importan, pero no son las fórmulas que vamos a utilizar. Las fórmulas que vamos a utilizar son esas que yo voy dejando en un cuadrito, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, voy a agarrar yo esta expresión de acá. Y a esa expresión, ¿qué es lo que le voy a hacer? Pues, no me deja cambiar de color. Vamos a ver. A esa expresión, pues simplemente lo que voy a hacer acá va a ser redefinir esto de esta forma. Yo tengo b sub 0x sobre 2 más un medio de ¿quién? Un medio de este b sub x, ¿verdad? Un medio de b sub x. Sí. Entonces voy a sustituir la expresión anterior. Entonces un medio de ¿quién? De b sub 0x más a sub x por t. Entonces de esa forma, esto me queda como b sub 0x más un medio de a sub x por t. Y esta es b medio, ¿verdad? Ok, pero ¿qué pasa? Este es b media y este es b media. Entonces, ambas son la misma. O sea que esa expresión yo la puedo igualar, ¿cierto? Entonces, yo tengo que x menos x sub 0 sobre t es igual a ¿quién? A b sub 0x más, aquí, b sub 0x, ese es un subíndice, ¿verdad? Más un medio de a sub x por t. ¿Ok?
Y si yo hago el despeje, ustedes pueden comprobar que la posición X va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es mi segunda ecuación de movimiento. Ahorita que recuerdo hay algo que yo no mencioné anteriormente y era cuáles son las unidades de aceleración, ¿verdad? Pero ustedes se fijan, esta de acá es velocidad, o sea que está en metros sobre segundo. Esto de acá es tiempo, o sea que es segundo. Cuando yo hago esa división, me queda metros sobre segundo cuadrado como la unidad de aceleración. Entonces, todas estas ecuaciones, fíjense que tienen que ser consistentes con sus unidades. Entonces, por ejemplo, me fijo en esta. Al lado izquierdo yo tengo velocidad, que es metros sobre segundo. Al lado derecho yo tengo esta, que también es metros sobre segundo, y aceleración por tiempo. Entonces, metros sobre segundo cuadrado por t, que es segundo, me queda metros sobre segundo también y es consistente en sus unidades. Lo mismo acá, ¿verdad? Esta se mide en metros, esta se mide en metros, esta se mide en metros sobre segundo por tiempo que se mide en segundo, o sea que esto es metros, y esta se mide en metros sobre segundo cuadrado por segundos al cuadrado, o sea que también es metros, es consistente también. Ok, ya tengo dos ecuaciones yo. Y ustedes se preguntan si hay más ecuaciones. Sí. ¿Por qué traemos más ecuaciones? Porque en los ejercicios, quiero ver cuánto tiempo me queda porque presumo de que ya me queda poco tiempo, 7 minutos. En los ejercicios, a mí no siempre me van a dar todas las variables, ¿verdad? A mí no siempre me van a dar cuál es la posición inicial, cuál es la posición, cuál es la aceleración. O sea, muchas veces van a hacer falta datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si, digamos, esta ecuación depende del tiempo, ¿verdad? Esta ecuación también depende del tiempo, pero ¿qué pasa si a mí un ejercicio viene y me dice, o no me dan, no tenemos tiempo como dato? ¿Qué pasa? Ya no puedo, o tal vez sí puedo resolver, ¿verdad? Pero sería más complicado porque yo tendría que venir, agarrar una de estas ecuaciones, resolver para el tiempo, después de que resolví para el tiempo, sustituir ese tiempo en otra ecuación. Entonces, desde ahorita nosotros vamos a hacer algo, ¿verdad? Entonces yo sé que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, lo que significa que yo sé que el tiempo, si hago el despeje, es b menos b sub 0. Aquí le voy a poner, recordemos que si estamos en una dimensión tengo que ponerle el subíndice. eh, bx menos b sub 0x sobre a sub x. Entonces, ok, ahí ya tengo yo mi expresión para el tiempo. ¿Y qué es lo que hago ahorita? Entonces ahora sustituyo esta expresión del tiempo, la sustituyo en la expresión número 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtendríamos? Pues tendría yo sustituyendo t en la ecuación 2, yo lo que obtendría o lo que obtengo es x es igual a x sub 0 más b sub 0x por quién, el tiempo, que es b sub x menos b sub 0x sobre a sub x eh, más un medio de quién, de eh, a sub x, ¿verdad? Aceleración por el tiempo, ¿verdad? Que es de nuevo b sub x menos b sub 0x entre a sub x, esto al cuadrado. Entonces ustedes pueden verificar esto, ¿verdad? Esto me queda como, si yo hago un pequeño despeje, x menos x sub 0 es igual a b sub 0 por b menos b sub 0 al cuadrado más un medio. eh, Me queda una a sub x abajo también
Y creo que, no, esto lo tengo que multiplicar por el a sub x acá, para que me quede más sencillo, ¿verdad? Este a sub x, si ustedes se fijan, tenemos un a sub x abajo acá, y yo tengo un a sub x acá, y un a sub x al cuadrado acá, o sea que me queda uno abajo, ¿verdad? Entonces lo puedo pasar multiplicando. Entonces aquí me queda un medio de ¿quién? De b sub x al cuadrado, aquí sub x, ¿verdad? B sub x al cuadrado menos 2 veces b sub 0 por b más b sub 0 al cuadrado. Y esto, si ustedes hacen todo el despeje, pueden verificar que les queda como b cuadrado es igual a b sub 0 al cuadrado más 2 veces a sub x por sub x por x menos x sub 0. Y esa sería la tercera ecuación de movimiento. Y bueno, voy a ver otra vez. Todavía tengo tiempo para deducirles la última. Entonces, ya vimos un caso en el que, ¿qué pasa si no tenemos tiempo? Y ahora me pregunto, ¿qué pasa si yo no tengo aceleración? Entonces, ¿por qué me sirve la anterior? Si se fijan, aquí no hay dependencia del tiempo, no hay nada que no sale el tiempo. Entonces, si a mí no me da tiempo el ejercicio, yo utilizo esta de acá. Ahora, una sin aceleración, ¿qué es lo que hago yo? Pues simplemente, de nuevo, de las primeras fórmulas, yo puedo definir como de la de velocidad media. Yo tengo que esa era x menos x sub 0 sobre t, y la otra de velocidad media, yo tenía que era b sub 0x más b sub x sobre 2. Estas dos tienen que ser la misma, lo que significa que x menos x sub 0 sobre t tienen que ser igual a b sub 0x más b sub x sobre 2. ¿Ok? O en otras palabras, yo tengo que x menos x sub 0 tiene que ser igual a b sub 0x más b sub x por t sobre 2. Y esta sería la última, la cuarta y última ecuación de movimiento. Entonces, si se fijan, no aparece la aceleración. Entonces, hemos obtenido, ¿verdad? Obtuvimos aquí 4 ecuaciones. Cada una, por ejemplo, en esta no aparece la posición, en esta aparece todo, en esta no aparece el tiempo y en esta no aparece la aceleración. Entonces, en cada ejercicio va a haber una ecuación que me va a hacer más fácil a mí la solución de los ejercicios. Eso es todo por la clase de hoy. Ya hemos terminado. Creo que, bueno, si ocupan, les recuerdo, ¿verdad? Si ocupan o van a otra clase directamente, pueden salirse. Solo voy a decir unas pequeñitas cosas. El único tema que nos falta es caída libre. ¿Y qué pasa con caída libre? Caída libre es exactamente estas mismas 4 ecuaciones, nada más que nosotros, en vez de estar en una dirección horizontal, estamos en una dirección vertical, y que, como es caída libre, ya sé yo que mi aceleración tiene un valor de 9.8. Esa es la metro sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Esa es la única diferencia con caída libre. Eso es una cosa, ¿verdad? Entonces posiblemente mañana menciono esto de caída libre y empezamos a resolver ejercicios, ¿verdad? Y el otro aviso es que voy a ver
voy a ver cómo está el calendario, pero voy a utilizar el campus también para poner, además de, obviamente tenemos que evaluar acumulativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estoy pensando evaluar el acumulativo? El acumulativo lo estoy pensando evaluar entre tareas que son ejercicios, ¿verdad? Ustedes simplemente suben un archivo con ejercicios al campus y yo lo evalúo. Eh, y la otra es cuestionario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros, o bueno, mañana terminamos lo que son los temas o la teoría del capítulo 2. Entonces, por capítulo voy a ver si me da tiempo de generar un cuestionario, una pequeña cuestión de unas 5 o 10 preguntas por mucho. eh, un cuestionario rápido, ¿verdad? En el cual va a ser parte del acumulativo. Y por ejemplo, ¿qué cosas podría preguntar? La parte de, o sea, las relaciones entre las fórmulas que acabo de encontrar, eh, los significados gráficos de una cosa con respecto a la otra. Les puedo poner un gráfico y preguntarles cómo es la aceleración en este punto, dependiendo de la concavidad de una curva, ¿verdad? Cosas así son las que estoy pensando para esa prueba teórica, ¿verdad? Y no siempre la voy a hacer, pero vamos a ver, es para tener pues más trabajitos de acumulativo y que ustedes vayan acumulando esos puntos. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora, ¿ok?